El poder interno, de William Walker Atkinson y Edward E. Beals. Capítulo 5. La manifestación. Desde este punto de mi historia me contraeré a referir mis personales experiencias en la nueva vida que nací por el reconocimiento de mi verdadero ser y de su esencia y fundamental naturaleza. No entraré en pormenores respecto a las conversaciones que tuve con el coronel Forbes porque se fueron extendiendo gradualmente hasta aquellas características de las enseñanzas ocultas, demasiado técnicas y complicadas para incluirlas en una relación como esta, destinada a lectores de toda clase y condición, muchos de los cuales no están familiarizados con los términos del razonamiento metafísico. De cuando en cuando citaré alguna de las afirmaciones que hizo el coronel y me referiré constantemente a los principios generales de las instrucciones que me dio, pero dejaré que el relato hable por medio de la presentación de mis personales experiencias para demostrar la posibilidad de acrecentar el conocimiento del verdadero ser. El coronel me citó el antiguo aforismo oriental que dice: «Hasta ahora cosechasteis, en adelante sembraréis». Parece este aforismo una paradoja incomprensible para quien no acierta a penetrar el significado de sus palabras. Pero el coronel me las explicó en el sentido de que yo había cosechado el precioso grano de la nueva conciencia y se me exigía que sembrase sus semillas para que se manifestasen en acción de la propia índole. Esto es, que yo debía manifestar en obras positivas los principios de la adquirida verdad. A esta siembra seguiría otra cosecha, y así sucesivamente, de modo que cada cosecha iría seguida por una siembra y cada siembra por una cosecha. En esto, como en todo, la naturaleza procede por ciclos con sujeción al ritmo. De acuerdo con las instrucciones del coronel, comencé a reconstituir mi cuerpo físico, lo que era en verdad tristemente necesario porque estaba muy quebrantado a consecuencia de mis infortunios. El coronel me había dicho: «El cuerpo físico es el instrumento externo del yo, y debe ser capaz en todo respecto. No se ha de menospreciar el cuerpo como si fuese un saco de corrupción que estorbara la expresión del espíritu, como han creído equivocadamente los ascetas. Por el contrario, es el cuerpo físico el instrumento de la efectiva expresión del espíritu, y para ello se ha de mantener sano y vigoroso». Así dijo el coronel, y en consecuencia emprendí la tarea de reconstruir mi cuerpo físico de modo que fuera eficaz instrumento de manifestación y expresión del yo. Procediendo según los principios expuestos por mi maestro, comencé por manifestar el poder del yo sobre la mente que preside las funciones fisiológicas y tienen centros subalternos en cada órgano y aún en cada célula del cuerpo. Fue para mí una revelación saber que el proceso de la vida orgánica es esencialmente un proceso mental y no tan solo el resultado de las actividades bioquímicas. Comprendí también que el secreto de la curación mental de las enfermedades no consiste en la manifestación directa del poder de la mente sobre la materia, sino la del poder del espíritu sobre la mente a él subordinada. Una vez se comprende bien este principio, produce notables y satisfactorios resultados cuando científicamente se aplica. Hallé que fijando en la mente el ideal concepto o representación imaginativa del normal funcionamiento de los órganos del cuerpo, y formando después una vigorosa y definida imagen mental de los órganos funcionantes según la idea concebida, con más la confianza en que se realizaría materialmente dicha idea, procederían a materializarla desde luego las subconscientes facultades mentales que presiden las funciones fisiológicas. Lo ideal se convertía en real. La representación ideal tomaba forma concretamente material. Por otra parte, vi que cada órgano del cuerpo físico tiene su propia mente, es decir, su peculiar centro de mentalidad subconsciente. Descubrí que enfocando mi atención en cualquier órgano del cuerpo, yo podía atraer como si dijéramos la atención de dicho órgano y colocarlo en receptiva actitud mental. Una vez esto logrado, procedí a dirigir la palabra a dicho órgano como si hablara con un niño, representándole la importancia de funcionar normalmente e intimándole con firme amabilidad a que así funcionase.
Todo esto podrá parecer disparatado, pero quienes de ello tienen personal experiencia conocen la verdad del principio en que se funda y su positiva eficacia. Evité el error de negar la real materialidad de mi cuerpo diciendo que es ilusorio, según declararan algunos extraviados metafísicos. Por el contrario, reconocí la relativa realidad del cuerpo físico en todas sus partes, pero con mente en cada una de sus células cuyo funcionamiento está subordinado a esta mente, que a su vez obedece al cuerpo mental y este al yo espiritual. Asimismo, conocí la parte desempeñada por la autosugestión de la mentalidad consciente en el sentido de influir favorable o adversamente en el cuerpo mental que regula las funciones fisiológicas. En la restauración de mi cuerpo físico me auxilió el estudio elemental de la fisiología humana, que me dio a conocer el normal funcionamiento de los órganos, con lo que me fue posible formar una más clara y precisa idea de su estructura, configuración y actividad al forjar la imagen mental. Así supe en qué consiste un normal, sano y eficiente cuerpo físico del que pude construir una clara, firme y vigorosa imagen. Después procedí a dar forma material a mis pensamientos, de modo que mis estados y actitudes mentales se reprodujeran en física modalidad. Presenté mis imágenes mentales a la mente general del cuerpo y a los diversos órganos. Tal es en esencia el método que seguí y que pueden seguir con el mismo resultado cuantos sincera y confiadamente lo apliquen, porque es la genuina ciencia mental. Pero es preciso tener en cuenta que cuando una enfermedad proviene de haber infringido alguna ley moral o física, lo primero que se necesita es eliminar de raíz la causa de dicha enfermedad. Para ello no hay de pronto más remedio que romper definitivamente con el vicio, la pasión, el deseo o el hábito determinante de la enfermedad y fortalecer la virtud o característica contraria. Antes de que la mente pueda mantener saludable eficacia en el organismo físico, es preciso limpiarla de siniestros pensamientos, como el cirujano desinfecta escrupulosamente sus instrumentos antes de la operación. La mente no es ni más ni menos que un instrumento del ego, y para eficazmente aplicarla ha de estar del todo limpia de cuanto arriesgue mancillarla. Por esta razón hay enfermedades que no pueden curarse por la acción de la mente, porque son efecto de causas cuya persistencia duró largos años y se necesitaría el mismo tiempo de reacción armónica para invalidar la siniestra acción. También descubrí que podía valerme provechosamente de dicho método para efectuar ejercicios físicos que resultan mucho mejores si antes nos forjamos de ellos una fiel representación mental. Me tracé un sistema de ejercicios psicofísicos que en poco tiempo renovaron completamente mi cuerpo. Notabilísimos fueron los resultados físicos de esta manifestación del yo. Desde el primer momento empecé a mejorar de salud hasta el punto de que nunca la había tenido tan excelente. Forjé en mi mente la imagen de un hombre sano, fuerte, vigoroso, y la mentalidad subconsciente concretó aquella imagen en la materia y funciones del cuerpo físico. Mis compañeros de escritorio notaron el profundo cambio y quedaron maravillados. Creyeron que yo había encontrado algún médico prodigioso y no se equivocaban. Hoy día, frisante con los 60, me siento más fuerte y sano que la generalidad de los hombres de 50. No veo motivo que impida la continuación de este estado porque vivo de conformidad con los principios que me allegan salud y vigor. Creo que estos principios constituyen la esencia de todas las modalidades de terapéutica mental, espiritual y metafísica, aunque cada escuela insiste en que se ha de dar fe a sus peculiares dogmas, y a pesar de que estos dogmas son contradictorios, todas las escuelas realizan más o menos el mismo número de curaciones. Sé positivamente que el yo puede dirigir, gobernar y regir todas las facultades de la mente, incluso las que presiden las funciones del organismo corporal cuyos efectos son tan naturales como los de cualquiera otra causa eficiente. Todo ser humano tiene en su interior la energía de poner estas causas en actuación. Aunque manifestaba eficacia física, no descuidé la tarea de vigorizar equiponderadamente mis facultades mentales.
recordé el antiguo aforismo, mente sana en cuerpo sano, y determiné ponerlo en práctica. También en este caso forjé un exacto y científico modelo ideal mediante el estudio de los principios fundamentales de psicología y lógica. Así aprendí lo que los más insignes pensadores habían descubierto, que era el efectivo principio de las operaciones de la mente y de su eficaz empleo. Una vez forjado el modelo ideal, procedí a reeducar mi mente de modo que pudiese reproducir en sí misma las eficientes actividades representadas en el modelo ideal. Comencé mi labor con la convicción de que mi mente concreta o intelecto no era el yo, sino uno de sus instrumentos o medios de expresión. Provisto del modelo ideal adquirido por el estudio, determiné que mis facultades mentales debían funcionar de acuerdo con aquel modelo. Procedí por las mismas líneas generales que había seguido para reeducar la mente concreta que rige las funciones fisiológicas. Ambas divisiones o aspectos de la mente no son más que importantes instrumentos del ego a quien están sujetos, y ambos responden al acertado gobierno y dirección que reciban. El mismo principio general rige en ambos casos. No vaya por ello a creerse que suplanté con artificioso método el natural funcionamiento de mis facultades intelectuales. Por el contrario, evité cuidadosamente todo artificio, pues estaba convencido de que hubiera sustraído vitalidad a mi pensamiento, y estimulé el regular y natural proceso por cuyo medio se manifiesta el intelecto en pensamiento y raciocinio. Vigoricé esta capacidad por medio de ejercicios en que intervenían todas las facultades mentales, pues sólo así es posible dar la conveniente fortaleza a cuerpo y mente. Las facultades mentales son en este punto muy parecidas a los músculos y están mutuamente relacionadas. Sin embargo, mi principal tarea consistió en la reeducación de las potencias y facultades intelectuales. Ante todo, adquirí la clara y definida idea de cómo funciona un vigoroso y equilibrado intelecto, y tuve con ello el genuino modelo que después reproduje por actualización, es decir, que le di concreta forma material, pero no en materia física, sino en materia mental. Dicho modelo fue grabándose poco a poco en la mente hasta que empezó a manifestar su poder creador en la reconstrucción de mi cuerpo mental, de modo que sirviese a los propósitos del modelo ideal. Intervino entonces aquella facultad de la mente que establece los hábitos, y no tardaron mis facultades intelectuales en funcionar con la regularidad de una máquina cuidadosamente lubricada, en la dirección del lógico raciocinio con matemática exactitud y precisión. Entonces advertí la existencia de valiosas actividades de la mentalidad subconsciente en que se efectúan gran parte de los razonamientos por medio de lo que bien pudiera llamarse rumiación mental. Eduqué las facultades subconscientes a favor de la idealización, la confianza, la persistente determinación y la imperiosa voluntad. Las estimulé por medio de mi confianza en ellas, dándoles a entender que conocía sus capacidades y esperaba de ellas eficaces resultados. De esta suerte efectuaron la mayor parte de mi subalterna labor mental, dejando mi consciente mentalidad en disposición de ocuparse en más altos e importantes menesteres, mientras la rumiación mental proseguía en el trasfondo de la conciencia. Muy luego contraje el hábito de formular en mi mente consciente la pregunta a que se había de responder o el problema que convenía solucionar, de modo que yo sabía exactamente lo que deseaba hacer y lo que me interesaba averiguar. Entonces dejaba caer deliberadamente la pregunta o el problema en el fondo de la subconsciencia, donde las correspondientes facultades, a manera de hábiles operarios, iban analizando la cuestión y separando sus partes para reconstituirla en una nueva ordenación lógica. A veces la mentalidad subconsciente me presentaba la obra todavía sin terminar por falta de datos, informes o instrucciones que una vez proporcionados volvía la obra de nuevo a la mentalidad subconsciente para concluirla y después de concluida me la presentaba para que le diera los últimos toques la consciente mentalidad. A veces este proceso era casi instantáneo, pero otras consumía largo tiempo. Análogamente fui cultivando la memoria con notable éxito, pues tuve en cuenta que esta facultad actúa principalmente en la subconsciencia y que la mentalidad subconsciente es susceptible de la sugestión.
Fui capaz de vigorizar admirablemente la memoria, que empleé siempre en casos necesarios y nunca por alardear de su pujanza. Observé que la memoria nunca olvida del todo lo que una vez se estampó debidamente en ella y que los recuerdos dependen principalmente del sistema mnemotécnico de índices y contraíndices fundados en la asociación de las ideas. Sin embargo, me convencí de que el sistema más eficaz es la reeducación de la memoria, de suerte que por el ejercicio contraiga el hábito de actuar debidamente por sí misma. Siguiendo esta misma regla general, vigoricé considerablemente mis facultades de percepción y observación, y en consecuencia fui capaz de percibir y observar importantes cosas que le pasaban por alto a la generalidad de las gentes. Las percepciones constituyen la materia prima del pensamiento y yo procuré proveer mi mente de la mejor calidad de estos materiales para elaborarlos y convertirlos en ideas, conceptos y planes. Gran parte de mi posterior éxito dimanó de este poder de percepción. También me valí del mismo método para cultivar la imaginación de modo que llegara a ser constructora en vez de malgastar su energía en vagas y fantásticas representaciones. La imaginación es la facultad creadora por excelencia, el fundamento y origen de toda operación peculiar de la mente. En ella tiene su laboratorio psíquico el inventor. La imaginación acertadamente cultivada proyectará, construirá y mejorará las ideas, conceptos y planes que sirvan de modelo o plantilla a la obra material. Al desenvolvimiento de la imaginación y su cuidadoso cultivo debí gran parte del éxito en las empresas acometidas en los posteriores años de mi vida. Con tanto cariño cultivé la imaginación que mi mente podía compararse a una máquina por uno de cuyos extremos introducía el anhelo, el deseo, la intención de realizar algo necesario o preciso, y por el otro extremo salía en líneas generales de conjunto el plan o proyecto para realizarlo. Los pormenores se iban añadiendo después por el mismo procedimiento. De análoga suerte logré dominar mi naturaleza emocional con sus sentimientos, emociones y deseos. En vez de ser esclavo de este aspecto de mi naturaleza inferior o personalidad, lo sometí a mi voluntad y lo reduje a mi obediencia. Atalajé el deseo obligándolo a que me sirviese e hizo por mí muy buena obra, porque el insistente deseo es uno de los principales elementos en el esfuerzo para el logro. El deseo insistente proporciona la ardiente llama que genera el vapor de la voluntad. La firme voluntad es consecuencia del insistente deseo, que por ello es importantísimo factor del éxito y del poder personal. Cuando se dice que para adelantar en la evolución es necesario matar el deseo, se ha de entender el deseo pasional, la emoción siniestra, y aún más propio sería decir que se ha de transmutar de siniestro en armónico por el cambio de dirección. Todo esto me enseñó el coronel y más tarde lo comprobé experimentalmente. También por los mismos métodos aprendí a dominar la voluntad y supe querer, desentrañando los más recónditos secretos del poder de la voluntad. Después empleé el conocimiento así adquirido en realizar los planes que, elaborados por la imaginación creadora, estaban ya en mi mente. Debo decir, de paso, que la voluntad pura es el elemento más cercano al yo, tan cercano que suele confundirse o identificarse con él, aunque en rigor está la voluntad subordinada al yo, quien es capaz de dominarla y convertirla en su más valioso y fiel auxiliar. Todos estos importantes frutos de la manifestación del yo resultaron de haber reconocido su esencial naturaleza, presencia y poder. Este reconocimiento me facultó para avasallar las circunstancias y dominar a los hombres. Pero todo esto no es más que el comienzo. Lo que sigue es igualmente importante y quizá más admirable porque trata de fuerzas no tan comúnmente conocidas como las facultades y actividades mentales que acabamos de considerar. Hay en cada individuo campos de energía mental que muy pocos aprenden a explorar y menos todavía son capaces de manifestar en eficaz actividad. Por muy extraño que les parezca a quienes solo se fijan en el aspecto externo del ser humano, o sea, su personalidad, lo cierto es que el verdadero hombre,
El ego o yo superior posee intrínsecamente todas las cualidades intelectuales y morales que constituyen al hombre perfecto. Puede compararse la naturaleza del ego a la de una semilla vegetal que contiene potencialmente en su diminuto embrión todas las partes de la futura planta. En la semilla están misteriosamente ocultas las raíces, el tallo, las ramas, las hojas, las flores y los frutos del futuro individuo del reino vegetal. El aire, el agua y el suelo, con sus elementos nutritivos, no elaboran ningún órgano de la futura planta. Únicamente proporcionan las materias necesarias para su crecimiento. De la propia suerte, el ego posee inherentemente todas las cualidades morales constituyentes de la bondad y todas las facultades intelectuales necesarias para el conocimiento, pero necesita para su desarrollo la influencia del ambiente y el choque contra la resistencia que le opone la ruda materialidad del mundo objetivo. Claro está que por razones ajenas a la índole de este libro, al nacer el ego en este mundo ya trae unas facultades y cualidades más desarrolladas que otras, lo que determina sus particulares aficiones y aptitudes para la especie de actividad más en armonía con ellas. Sin embargo, no por ello hemos de creer que carece de las facultades y cualidades a propósito para otra modalidad, sino que no puede ejercitarlas por estar todavía latentes y en espera de actualización. Si a una persona que no tiene afición a determinada actividad, por ejemplo el dibujo geométrico, le colocan las vicisitudes de la vida en circunstancias apremiantísimas en que se vea obligado a manejar escuadras y compases, poco a poco se irán educiendo las facultades características del delineante y acabará por asombrarse de haber hecho lo que jamás pensaba ser capaz de hacer. Y lo mismo cabe decir de cualquier otra actividad. Todo es cuestión de tiempo y perseverancia. De todos estos campos, fases, aspectos, reinos, planos, o como se les quiera llamar, de la energía mental trataremos ahora. De lo que digamos resultará evidente el aforismo de Shakespeare cuando afirma que en el cielo y en la tierra hay muchas más cosas de las soñadas por la filosofía. Sin embargo, también estos poderes o facultades superiores son naturales y no sobrenaturales. Puede adquirirlos todo el que haga cuanto yo hice.